misión carismática al mundo, donde los milagros son realidad. Este tema lo he titulado el uso de los dones que el Señor por su gracia me ha brindado. Y vemos cómo se habla mucho de esto en algunas esferas, pero los dones son parte de la vida cotidiana de los hijos de Dios. Deberían serlo, porque son asuntos. La palabra dones viene del griego carismas o charismas, pero realmente es la palabra charismas con J, y significa regalos de gracia o dádivas de gracia. ¿Ya? Es muy diferente esa palabra a la que se utiliza en otros aspectos en el Nuevo Testamento, que es dorema, que son dones materiales. Es muy diferente. Entonces la palabra charismas es la que vamos a tratar el día de hoy. ¿Por qué? Porque somos revestidos de gracia. Diga eso: yo soy revestido de gracia. Yo tengo dones por gracia y el Espíritu me da por gracia. ¿Me tengo que esforzar? No. ¿Tengo que creer? Sí. Ese es el regalo que Dios me da, porque no son habilidades innatas. Usted no nace con ellas, simplemente se activan y se dispersan sobre los creyentes cuando el Espíritu Santo viene en las vidas. ¿Ya? Tú comienzas a creer, tú comienzas a desearlos y ellos vienen por gracia a ti. Ojo, el que no los quiere no los recibe. Por eso es súper importante, como dice el Señor: el que pide recibe, el que clama, ese es el que los tiene. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo que tienen estos dones? Primero que todo, la edificación del cuerpo de Cristo, edificar la iglesia. ¿Ya? Los dones no son un adorno. Los dones están en el portador para ser transmitidos a otros, para la edificación de otros. Las cosas que Dios regala por gracia deben darse por gracia. De la misma manera, hacen que el mundo sea un lugar mejor, mis amados. Cuando usted es una persona portadora de los dones del Espíritu de Dios, su entorno comienza a afectarse positivamente. ¿Ya? Porque aunque parezca a veces difícil, cada don que tiene usted portando en su cabeza, porque creo que vienen acá, o no sé dónde Dios los pone, sirven para que el mundo alrededor suyo sea algo mejor. Nunca algo que viene del Espíritu va a ser para mal. Y pues obviamente son un elemento necesario en la evangelización, porque la evangelización debe ir acompañada de las muestras del poder del Espíritu Santo manifestadas en dones. O sea, una evangelización sin señales es válida, pero la iglesia primitiva se caracterizaba por la abundancia de los dones. Y es importante que la iglesia entienda en este tiempo que cuando salga a evangelizar tiene que pedir los dones, para que los dones en la calle, en las casas, se activen y la gente entienda que está tratando con algo que es real, que entienda que el testimonio va acompañado con poder de Dios. Ya, eso es lo que de pronto la iglesia debe en este tiempo procurar: levantar una evangelización basada en el poder de Dios y no solamente en la palabra de Dios. Ambas cosas deben ir ligadas de la mano. Amén. Y ahora vamos a entender esa imagen que está allí, que tiene que ver con los dones, porque los dones vienen desde la creación. El primer don que Dios da es un don que no tiene absolutamente ninguna otra criatura, ni siquiera los ángeles, que es la transferencia divina hacia el hombre. Dios se plantea establecer la creación material, porque ya existía una creación espiritual. Para que ustedes lo sepan, existían criaturas espirituales, existían esferas espirituales, y Dios decide establecer una creación material gobernada por
espacio, tiempo y materia. Por ende, Dios establece todas las cosas y por último crea al hombre. Pero ¿cuál es la particularidad con nosotros como hombres? A los animales les dijo: sean, háganse, y fueron órdenes decretadas, ¿cierto? A través de los labios, de las palabras poderosas que vienen del Señor. Pero si ustedes leen en el libro de Génesis, en el capítulo 2, creo que es el verso 17, me lo pueden poner en la pantalla que no estoy seguro. El verso 2:17, que habla, perdón, ese no es. Voy a buscarlo aquí rápidamente. 2:7, perdón, se me fue un uno de más. 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La palabra formó viene del griego yased, del hebreo yased, significa alfarero. O sea que ahí es donde el Señor se toma el trabajo ya de diseñar al hombre. No solamente amasa y saca, es un trabajo detallado. Yo le voy a decir por qué. Porque usted primeramente viene con una esencia divina, imagen y semejanza divina, celestial. Ese es el diseño primordial, primigenio. Posteriormente eso nos hace diferentes a los hombres, a los animales. Porque note una cosa, mi hermano y mi hermana que me está escuchando esta mañana: el elefante y el delfín tienen conexiones neuronales más abundantes que el cerebro del hombre. O sea, usted pone un cerebro de un delfín, un cerebro de un elefante y un cerebro de un hombre, y los dos animales primeramente mencionados tienen un cerebro más grande y tienen más conexiones neuronales, pero la gracia y la particularidad la puso Dios en el hombre. O sea que a veces dicen: no, es que la evolución, que aquello, que es que cualquier ser puede ser inteligente. Pero ¿por qué los animales que les digo no tienen la inteligencia? ¿Por qué? Porque Dios puso su naturaleza divina y unas características particulares aún en tu ADN. En el ADN del hombre es el único que tiene la firma de Dios, tiene un código, una secuencia. Hay un gran genetista que se llama Francis Collins. De pronto alguien lo ha escuchado. ¿Alguien ha escuchado a Francis Collins? Levante la mano. Él es el padre del genoma humano. Él fue el que diseñó el genoma humano y era un ateísta declarado desde un principio. Pero una vez que él comienza a estudiar la complejidad de las estructuras de las cadenas moleculares del ADN de los hombres, se da cuenta que hay un código escrito que habla de Dios. El hombre comienza a estudiar esto, y finalmente se convierte. O sea que dentro de ti está la huella de Dios. Dentro de tu genoma está diciendo: fuiste creado por Dios para un propósito. Eres una criatura diferente. Tienes el don de la inteligencia, tienes el don de llevar a otros cosas buenas. Y quiere que le diga cuál es la noticia más hermosa: tú tienes un valor individual para Dios. Cada propósito es individual, cada propósito es único, porque Dios se tomó el trabajo de formarlos a cada uno de nosotros para crear un propósito único, glorioso y particular. Y no solamente eso, venga, yo le cuento otra cosa: tu propósito no solamente es material, sino es eterno. Y por último, aunque no todos lo logran, pero esto se lo tienes que contar a un amigo: el propósito con el que tú fuiste creado fue el propósito de la redención. Tú naciste y viniste a este mundo para ser redimido, para ser levantado por Cristo, para que tú le cuentes a otro que hiciste parte de un plan desde antes de la fundación del mundo, para que tu vida sea testimonio y para que la redención que tú tienes impacte a otro. Amén. Pero como que hay poquitos. Primero le voy a pedir que se despierten, ¿no? Démosle gloria a Dios por eso. Hágame el favor, dígale al que está al lado: vaya a duerme a su casa. Ahorita que salga va a dormir a su casa.
Y si se lo dijo es porque el de al lado verdaderamente estaba durmiendo. Ahora, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, hay una descripción muy detallada del apóstol Pablo con el aspecto de los dones espirituales. Ya todo eso lo hemos leído y entendemos pues de que el Espíritu Santo inspira a Pablo para dar una descripción, una carta de los dones espirituales. Aunque los dones mencionados en la primera carta a los Corintios capítulo 12 no son los únicos, ahorita vamos a ver que hay otros. También en el libro de Romanos hay otros dones que se mencionan. Pero ya yendo en el último versículo, primera carta a los Corintios capítulo 12 verso 31, habla algo muy tremendo. Dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Entonces vamos a decir, a entender que hay unas jerarquías de dones, y el apóstol Pablo dice, vamos a pedirle a Dios que nos dé los dones mejores, pero la palabra correcta es mayores. Claro, una palabra de profecía, una palabra de milagros, una palabra de señales, de sanidades, es más fuerte que un don, o incluso las mismas lenguas es más fuerte que un don de discernimiento, que un don de sabiduría. Importan. Pero si yo tengo la capacidad de impactar a otro con dones que son manifestaciones de Dios, con estruendo, con poder, con el famoso dunamis que conocemos, ¿cierto? Son más, tienden a causar un testimonio de Cristo más contundente. Pero ese no es el camino. Pablo dice, esto de acá, lo primero, no es tan bueno como lo que sigue. Y le voy a decir una cosa: el don no puede ser un don completo si no está sustentado por el amor. Dice el capítulo 13, primera carta de los Corintios 13:1. Lo pueden poner allí por favor en pantalla. Muchas gracias. Estos jóvenes son muy atentos. Démosle gloria a Dios por la vida de los muchachos de comunicaciones. Los estoy ahorita adulando porque creo que me tienen un postre y no se lo voy a pagar. Bueno, sí se lo voy a pagar. El 1, 13:1, ya no te voy a seguir adulando. 13:1, primera carta a los Corintios 13:1, dice de la siguiente manera. Bueno, vamos a buscarlo acá. Muchas gracias. Este deberíamos conocerlo, ¿no? Dice de la siguiente forma: si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviere toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Iglesia, aquí ya me puse serio. La iglesia necesita crecer en amor para que vengan los dones y para que más y más personas sean levantadas. Iglesia, ya no hay pasión a veces por formar discípulos. Iglesia, no hay pasión por dedicar tiempo a un alma afligida. Y necesitamos pedirle a Dios el don más grande, que es el del amor. No hay don que pueda ser sostenido permanentemente en un hijo de Dios si no abunda el amor en él. Y quiere que le diga una cosa: a todos nos falta en este tiempo. A todos nos está faltando. No puede decir yo pararme aquí diciendo: es que yo tengo más amor, es que yo sí les voy a predicar, tengo la autoridad para decirles porque yo amo a todo el mundo. Mentiras. Hasta en la moto va uno en la calle y uno no es muy amoroso. Se le atraviesa un taxista y ay, te amo, taxista. Porque en la moto a uno, usted sí sabe cómo el taxista le anda. O un carro, o mis preferidas, con el respeto que me merecen, las señoras ya mayores y son dueñas de los 3 carriles.
ahí no está mi amor, porque a todos nos falta. Y esa es la capacidad más grande que puede tener la iglesia de Cristo en el presente: que ame al prójimo, procure los dones y que reparta con liberalidad la gracia que Dios le está dando para que esta ciudad, para que esta iglesia crezca, para que la familia sea transformada, para que la nación sea transformada. Eso es amor, querer que los otros estén bien, querer que lo que yo tengo, lo que Dios me ha repartido, yo lo dé de manera compartida. Pero no nos gusta, ¿no? Vamos a decirle al Señor en esta mañana: yo necesito amor por las almas. Y el amor por las almas es repartir de lo que yo tengo. Por eso dice Pablo: si diera mi cuerpo, si diera lo que yo tengo, miren lo que dice acá, si entregase mi cuerpo para ser quemado, sí, una obra muy linda, un mártir. ¿Y el amor de qué valió? Es que voy a recorrer la ciudad entera para ir a visitar a alguien. ¿Y lo estás haciendo con amor? No, porque me toca. Y porque el líder me dijo que me da para el transporte. Vamos a cambiar en este tiempo nuestra posición, hacer una introspección y decirle: Señor, necesito ser revestido con amor. Necesito ser revestido con amor. Y ahí los dones van a aflorar, porque el amor es el sostén de los dones. Y ahí es donde nos volvemos apasionados, nos avivamos. Ahí es donde viene el avivamiento. El avivamiento viene de una iglesia que ama al prójimo, que necesita que el prójimo esté bien, que entiende que el prójimo esté bien. Y ahora vamos desarrollando esto. Los dones también pueden ser falsificados. Y muchas veces hemos caído en dones falsificados, porque miren lo que dice Mateo 7, 15 y 16: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿O acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Miren, Jesús dice: son profetas, pero son falsos. O sea, para ser profeta falso, en algún momento debió ser un verdadero profeta, o debió haber tenido afinidad con la profecía. Ahora, el don de la adivinación, o digámoslo, no el don, sino, no sé cuál es el antónimo de don. No vayas, ¿cómo que doña? No. Lo contrario a un don, como la adivinación, que es antagónico al don de la profecía, se puede realmente confundir fácilmente. Ahora, ¿cuáles son las características de los dones falsos? El don falso tiene una característica principal. Primero es ministrar las emociones del hombre y no el espíritu del hombre, ¿cierto? Cuando tú comienzas a sentir muy emocionado por la palabra profética, y esa palabra profética no está confrontando, porque la naturaleza de la palabra profética debe ser confrontación y no emoción. Debe crear una estructura en la cual el Espíritu Santo forma algo nuevo, en el cual muere algo viejo tuyo y nace algo nuevo. Ahora, después de eso, por eso dice que es útil. La palabra de Dios es útil para exhortar, para enseñar, para que el hombre de Dios sea formado, instruido en justicia. Entonces debe tener unas características. Viene a redarguir, viene a quebrantar, pero después viene a consolar y a edificar. Pero si solo ministra la emoción,
Es que vas a tener casa esta mañana, yo te lo estoy diciendo. Dios puede moverte por medio de revelación y de confirmación a dejar tus bienes, pero no cuando hay un hombre echando emociones para todo el mundo. Miren, les voy a explicar algo. Vamos a leer, esto es largo, pero quiero que lo leamos. Hechos capítulo 8, verso 9 al 20. Espero que esta no sea toda la Biblia que ustedes van a leer esta semana y que sigan leyendo esta semana, mis amados. Hay que estudiar la palabra de Dios. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios, dones falsos. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron para que ellos recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Nadie le puede a usted pedir ofrendas, dinero a cambio por lo que Dios da gratuitamente. Si usted quiere sembrar en la iglesia, amén. Si tiene un propósito dadivoso y bondadoso, porque eso es un don que pone Dios en el corazón, de dar abiertamente, liberalmente, amén. Pero lo que Dios te va a dar, te lo da por gracia. No vamos a creer más en vendedores de milagros, porque el don de Dios no se obtiene con dinero. ¿Cómo lo recibe usted? Gratis. Usted lo recibe por gracia. ¿Y quiere que le diga una cosa? Eso que ha estado pidiendo usted ya lo tiene, porque Dios lo diseñó antes de que usted naciera. Eso es lo que usted necesita. Dios ya lo tiene de predeterminado, porque antes de que usted crea, Dios ya lo había separado para usted. En Dios habita la presciencia. Dios ya sabe que usted el día de hoy va a creer en algo que Él prometió, para que el día de mañana usted lo vea materializado en su vida. Y aquí hay alguien que está creyendo, yo quiero que diga amén. Pero sé que hay una iglesia que se va a mover en fe. Tu milagro esta mañana es por gracia, es por misericordia. Y la moneda de cambio se llama fe. Se llama: yo creo en un Señor, en un Jesús que murió y resucitó por mí. Esa es tu moneda, ese es tu pago. Yo estoy agresivo hoy, pero hoy así de la misma forma van a ocurrir cosas sobrenaturales aquí, cosas poderosas. No vamos a salir igual. Ahora, miren esto que parece fuerte, parece violento, pero tenemos la otra cara de la moneda. Sí, hay que amar al prójimo. Sí, hay que soportar a los que son difíciles. Pero también llega un momento en el que tú debes decir: no más. Porque dice Mateo 7:6, ya el Señor estaba cansado con los fariseos, con la falta de perdón, con que estuvieran mirando la viga, la paja en el ojo ajeno y no veían la viga. Él les enseñaba y les decía: pero ¿cómo hago para que ustedes entiendan? Y no eran sino critiquen y critiquen los fariseos. En el capítulo 7 de Mateo, en el verso 6,
No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Jesús había dado dones a los discípulos, había comisionado sus dones, los había transferido a los 70 y eran portadores del poder de Dios. Pero contender con un fariseo es imposible, mis amados. Jesús les dijo: no cojan las perlas, los dones, y las arrojan con el que no quiere. Hay que saber retirar la mano también. Va a llegar un momento en el que vas a estar con gente, dele, que dele, que dele, y llevas 20 años envejeciendo con esas personas y nunca vinieron a la iglesia y se pusieron viejitos y tú también. Hay que saber decir no más. No es malo decir no más cuando tú no ves el fruto en las personas. No insistas en aquello que no da fruto. ¿Que lo vas a arrojar al fuego? No, tú no estás encargado de mandarlos al infierno. Porque eso sí, para nosotros, venga, yo soy bueno para mandar gente al infierno. No. Tienen derecho a la misericordia, tienen derecho a la gracia, pero se remiten al Señor. No hay que insistir, hermanos. En ocasiones, por andar mirando hacia un lugar, hay un filósofo que se llamaba Séneca que decía: no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho tiempo. No es que de pronto hemos insistido con las personas equivocadas. Me encanta esto que dice: no ofrezcas tu calma a quien vive del caos, no des tu lealtad a quien comercia con la traición, y no regales tu paz a quien solo quiere arrastrarte al barro. Porque llega un momento en que, hermanos, estamos siendo arrastrados hacia atrás nuevamente, y nuestra sabiduría está en saber hacernos a un lado. Amén. No se preocupe por esas personas. Dios verá qué hace con ellas. Usted no puede salvar a nadie en últimas. El que salva es Cristo. Ahora, miren lo tremendo de esto, los dones. Romanos 11:29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Esto está en un contexto, porque el solo versículo no se puede tomar. Está en un contexto donde Dios está hablando de la salvación y la escogencia de Israel, ¿cierto? Hay que tener mucho cuidado cuando uno toma un versículo y no mira el contexto, lo que hay alrededor. Está hablando de la escogencia de Israel, las promesas hechas a los padres, pero está hablando también cómo aún si se es infiel, Dios permanece fiel. Y aunque Israel pecaba, iba detrás de los ídolos, Dios permanecía fiel con sus promesas, con sus regalos, con sus asignaciones, ¿ya? Pero eso no es una carta abierta para que nosotros hagamos lo que queremos. Es una advertencia de ver cómo hay personas que confían en el don a pesar de no caminar íntegramente. Porque les voy a dar a ustedes una advertencia en este momento. Que el don siga operando en el creyente a pesar de andar en malos pasos no es una señal de salvación, ni mucho menos de integridad. Por eso no hay que asombrarse a veces de personas que no tienen el mejor testimonio y Dios los utiliza. Incontables casos de personas apartadas en quienes siguen operando los dones. Pero ¿importa el don o importa el alma? Lo que importa es el alma. Lo que importa es la salvación. Porque yo me hago este cuadro de un hombre que confió toda la vida en sus dones, pero no murió a su vida pecaminosa.
sus mismos dones lo van a acusar el día del juicio. En aquello que tiene cada quien su confianza, que no es Cristo, eso lo acusará el día del juicio. Jesús le decía a los fariseos: yo no los acuso. Hay quienes los acusa a ellos. Moisés los acusa, en quien tienen depositada su confianza. Por eso es tan importante que el don esté santificado y sujeto a la obediencia de Cristo. Ay, es que yo hablo en lenguas, dicen algunas hermanas. No de esta iglesia, no, es otra. Vamos a hablar mal de otra iglesia por ahí. Pero la lengua larga en la esquina chismoseando con la vecina, esa es la lengua que habla. Entonces hay que tener cuidado con la manera en la que se ejecutan y se ejercitan los dones, porque deben estar sujetos al Espíritu de Dios. Ahora también hay otros dones que habla Romanos capítulo 12, versos 6 al 8. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el don de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O si es de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Existen otros dones, ¿ya? Están más ligados con el fruto y con la formación que pueda tener un hijo de Dios en su carácter. Pero miren lo importante que es entender de que la profecía debe venir acompañada de fe. Un incrédulo no puede profetizar. Una persona que tiene muchas dudas en su corazón no tendría un don de profecía agudo. Ahora, ¿por qué no profetiza más la iglesia? Porque falta fe. La iglesia tiene que profetizar, tiene que levantar a otro, pero recuerden que la profecía no ministra las emociones, y la profecía viene con la naturaleza de la negación, del desprendimiento. La profecía es palabra de Dios que va a arrancar algo, que va a meter una espada en el corazón para que algo sea transformado. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a recibir de Dios esta mañana para que sus vidas sean transformadas? Es muy importante eso. No rehuses la palabra de exhortación, mi amado hermano, mis hermanos preciosos. La palabra va a poner algo en ti poderoso y eterno. Te está preparando para la eternidad. Y me gusta mucho esto que habla, porque usted dice: no, es que yo no sé para qué Dios me tiene. Tú puedes servir, tú puedes enseñar, tú puedes exhortar. Ese sí les gusta, ¿no? Ese es mi don, pastor, el de exhortar. Ustedes sí les encanta. El que reparte, ese sí no les gusta, ¿no? No, mentiras, aquí es una iglesia dadivosa, generosa para la gloria de Dios. El que preside es alguien que tiene un espíritu de liderazgo. Y el que hace misericordia con alegría. Imagínense, hacer misericordia incluso es un don. Ser bueno con otras personas, soportar, es un don. Y ahora ya con esto termino, para que entremos en un tiempo especial de ministración, donde Dios va a hacer cosas poderosas, donde Dios está aquí llevándonos a que seamos edificados. Los dones vienen, esto es lo más poderoso que yo me he podido encontrar. Los dones vienen como consecuencia de la victoria de Cristo en la cruz. Dice Efesios capítulo 4, 7, 8. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. En el Antiguo Testamento, todo el paquete de dones estaba retenido, estaba cautivo por causa
del pecado y la caída del hombre en el jardín del Edén. O sea que Dios crea al hombre y le asigna todos los dones espirituales. Adán tenía todos los dones espirituales porque hablaba con Dios, discernía, tenía sabiduría para no, o sea, debe tener mucha sabiduría un hombre para ponerle nombre a todos los animales. ¿De dónde se inventó tantos nombres? Si a uno le olvida el nombre de la esposa. Está como el hombre, el niño que le viene: papá, ¿tú por qué tratas con todas esas palabras tan bonitas a mi mamá? Que mi princesa, que mi muñeca, que mi amor, que mi preciosura. No, mi amor, es que hace como un año yo no sé cómo es que se llama ella, a mí se me olvidó el nombre. Y resulta que a Adán tenía todos los dones espirituales. Una vez él cae, le entrega a Satanás la autoridad sobre lo que Dios le había dado por su desobediencia. Los dones son cautivos. Y uno ve en personas muy particulares el don profético, que era el más abundante en el Antiguo Testamento, y el profeta aportaba los demás dones también. Jesús muere, destruye por medio de su muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Le estoy hablando algo poderoso, amén. Satanás es destruido, no dice que fue derrotado, fue destruido. Por eso al diablo hay que recordarle su destrucción. Por eso a la enfermedad hay que recordarle su destrucción en la cruz. Por eso a la ruina, a la miseria, a las cosas malas que están ocurriendo en la casa, hay que recordarle su destrucción. Y asciende a lo alto, porque los tiene en su mano, los libera de la cautividad y te los comienza a repartir. Los repartió. Toma este don para ti, toma este don para ti, toma este. Repartió liberalmente, con alegría el Señor. Por eso es que la iglesia debe sentirse en este momento gozosa, porque Dios comienza a repartir dones. Jesús comienza: toma este don, toma esta, toma aquello. Y estos dones tienen, es la palabra dorema, porque hablan también específicamente de toda la gama de dones, incluyendo las cosas materiales. Porque lo que estaba cautivo, que es la prosperidad, la bendición que estaba retenida para ti, ya fue liberada. El don material ya fue liberado para ti. Lo que debemos hacer es tomarlo, es declarar la palabra, es entender: Señor, yo sé que mi libertad, que todo aquello que en mi vida estaba cautivo, tú ya lo repartiste, tú ya me lo diste, ya está sobre mí, ya está sobre mi vida. Y a mí siempre me gusta bendecir a las familias, bendecir a todos los que sufren aquí por sus hijos. Si tu hijo ha estado cautivo, mi amado hermano, mi amada hermana, Cristo llevó la cautividad de tu familia, llevó la cautividad de tu hijo. Y el don que le devuelve a tu hijo, a tu hija, a tu familia, es la restauración, es la libertad. La iglesia debería estar dando gloria a Dios por esto. Como dicen en el stand comedy, me tocó un público difícil hoy. Pero le vengo a hablar al espíritu de los que están creyendo en esta mañana, a que se despierten hoy en determinación a saber que Cristo está en esta mañana dispersando dones. Está trayendo sobre la vida de todo aquel que tiene abierto su corazón para que haya algo nuevo, y no decir: es que yo sigo esperando. No, hoy tiene que suceder, porque hoy la fe se despierta y no lo vas a ver, pero primero lo vas a concebir en tu vientre y se va a materializar como algo poderoso. Vidas transformadas, corazones cambiados. Hoy van a salir algunos hablando en lenguas, hoy van a salir algunos profetizando, hoy van a salir algunos imponiendo manos sobre enfermos y se van a sanar. Hoy algunos van a tener discernimiento de espíritus, de lenguas.
van a poder imponer sus manos sobre otros y van a ser liberados. Porque vamos a volver a ser una iglesia de dones, una iglesia de fuego, una iglesia de poder, una iglesia que no se le arruga las cosas poderosas de Dios. Dígale al Señor: yo quiero de lo tuyo, Señor, quiero de lo tuyo. Y vamos a ponernos en pie y vamos a recibir, iglesia. Recibe en esta mañana. No tengas ningún temor, porque esta mañana es una mañana de libertad. Jesús se va a pasear por cada vida. Dos cosas les voy a pedir. Primero, las personas que tienen alguna dolencia, por favor, pasen adelante. Pasen tranquilamente. Pueden pasar aquí. Todo el que necesite oración por algún asunto, oración por alguna situación en su casa, tengan la amabilidad de pasar adelante, que vamos a orar por usted. Yo sé que el poder de Dios está aquí para hacer un milagro. Y es importante que tu corazón se encienda. Que tu corazón se encienda a creer. Que tu corazón reciba todo lo que Dios tiene. Y lo otro es que le pido, por favor, a los pastores que me acompañen también en este tiempo de oración. Todos los servidores también que están atrás. Es importante que la iglesia adore al Señor. Si en este lugar Cristo es glorificado, van a comenzar a suceder cosas poderosas. No vamos a conversar, no vamos a hacer vida social. Al final vamos a tener un tiempo para eso. Vamos a glorificar a Jesús. Que Jesús sea el centro de esta reunión. Que Jesús sea el centro de todas las cosas. Visión carismática al mundo, donde los milagros